iniciar. Gracias. Eh, Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están, Diana, Miriam? Muchas gracias por aceptar la invitación de Somos GC para poder conversar un poco desde su punto de vista, que es muy interesante, con respecto a cómo están sobrellevando la pandemia. Hola, ahí me indican si se escucha. Hola, Vicky y Miriam, me indican si Está cortada la comunicación. tienen cortada la comunicación. Ok, vamos a ver ahí. Casi No. no le escuchamos, Víctor. Ok, un momento, déjenme ver si sacamos esto y, a ver ahí. Ok, ahí tiene mejor recepción del audio. ¿Sí? Ahí me pueden escuchar mejor. Un poco, está cortado. Está cortado ya. Puede ser la señal en el lugar que se encuentran en este momento, porque de aquí las vemos muy bien. O sea, de aquí está muy bien. Sí, puede ser allá. Sí, Sí, perfecto, ya. ¿Cómo están? Muchas sí, gracias. ahora te escuchamos mejor. Ahí escucha mejor, perfecto. ¿Qué tal, Vicky y Miriam? Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación de Nosotros Somos GC en este conversatorio para lo que hemos denominado sobre llevando la pandemia. Habíamos conversado pues, anteriormente y creemos que tienen ustedes un punto de vista muy interesante que creemos que es necesario que todos lo podamos conocer. Gracias, Víctor. Buenas noches. Sí, hoy es día 53 que nos encontramos en un crucero tratando de regresar a Ecuador, pero por la pandemia se ha complicado mucho nuestro regreso. Ok, justamente eso. Ustedes salieron de Ecuador para tomar un crucero y bueno, nunca se esperaron que pase esto, pero ¿cómo llegaron? O sea, ¿por qué tomaron la decisión de ir en un crucero? Para entrar en contexto de todo lo que vamos a conversar. Sí, bueno, el crucero, mi amiga aquí cumplió 60 años, entonces, qué mejor si vamos en un crucero. Salimos el 5 de marzo, la pandemia todavía no estaba declarada, al menos en Sudamérica no, y era por 15 días. Entonces, decíamos, regresábamos el 19 y ya era por la gira comenzaba en Santiago de Chile, iba por todo el sur del continente y terminaba en Buenos Aires. Ok, luego de eso ustedes hoy tuvieron noticias de que comenzó el problema de ya los países de Sudamérica comenzaron a entrar en cuarentena. ¿Cómo fueron esos primeros días? O sea, más que escuchamos, eh, en los últimos días estábamos ya el 13 de marzo y habíamos ido de excursión en las Malvinas y para ir a nuestro siguiente puerto, que era el 15, que era en Argentina, ya no nos dejaron entrar, ya cerraron el puerto y no nos dejaron entrar. Nuestro siguiente puerto era Montevideo, tampoco nos dejaron entrar. Por último, dimos vueltas hasta que Argentina
Buenos Aires accedió a abrirnos el puerto y anclamos el 19 y la gente que tenía vuelos de regreso el 19 mismo, ese rato se bajaron del barco escoltados por las autoridades argentinas a la terminal para que se suban a sus vuelos y vayan a sus casas. No fue posible para muchos de Sudamérica y para gente que no tenía vuelo ese día, sino al día siguiente. Y nosotros no teníamos vuelo porque de ahí íbamos a otra parte y ya habían cerrado la frontera el 15. Entonces sabíamos que no podíamos de ninguna manera entrar al Ecuador y así estaban algunos países de Ecuador, Colombia, Perú, de Sudamérica y también tenían problemas ya España, Italia, muchos ya tuvieron problemas. Entonces Ajá, ahí comenzó todo esto. La otra correcto. parte de la aventura. Sí, es bastante, bueno, bastante crítico, ¿no? Y hubo desesperación en la gente cuando ya comenzaron a ver estas restricciones que no podían regresar. ¿Qué pudieron ustedes percibir? Sí. O sea, para comenzar, o sea, nosotros sabíamos que ya la continuación de nuestro paseo ya se cancelaba porque todo estaba ya cerrándose todo en Argentina y sabíamos que no podíamos regresar a Ecuador. Ese rato comenzamos a buscar Airbnb para ver en dónde nos quedábamos. Eh, muchas cosas en cuestión de horas. En eso ya se fue el último bus. Que salió a las 8 de la noche. Con gente que tenían vuelos durante el resto de la noche. Pero ese bus tuvo que darse la media vuelta porque se subió a alguna persona de inmigración, de control de Argentina, se subió a los buses a decir, los buses se tienen que regresar porque ya estamos cerrando el aeropuerto. Entonces la gente que estaba ahí en los buses, que ya habían llegado, pero no les dejaban bajar todavía al aeropuerto, ya estaban listos para regresar, pero asomaron pasajeros que ya habían estado en la terminal y regresaron porque ya les cancelaron los vuelos y regresaron. Y esta fue la verdadera odisea que realmente no esperábamos que haya el desenlace que hubo. Porque hasta ese día nadie se había enfermado en el barco, nadie. Estábamos sanos. Pero las pocas personas que bajaron a la terminal y regresaron al barco, esas pocas personas en esas pocas horas se infectaron y nos infectó a todo el barco. ¿Ustedes han tenido algún Tan contacto con... contagioso. Ajá. Sí, sí, continúen, continúen. No, que es tan contagiosa esta enfermedad. Ok, ¿ustedes en ese momento tuvieron contacto con sus familiares? ¿Les dijeron algo? Claro, o sea, bueno, todavía no teníamos chance porque no sabíamos, o sea, de un minuto a otro cambiaban las cosas. Entonces, de lo que estábamos buscando, dónde quedarnos en Argentina, porque sabíamos que no podíamos entrar a Ecuador, cambió porque ya no nos dejaban ni siquiera bajar para quedarnos, hospedarnos en Argentina. Y al barco le dieron la orden que este rato salga del puerto porque si no se tendría que quedar ahí 14 días en cuarentena el barco.
Entonces Salió. nos anunciaron que este momento tenemos que salir urgente y ya. Y de ahí comenzó a buscar quién nos podría dar combustible, provisiones y también tratando de ver qué puerto nos abre sus puertas para ver si desembarcaba el resto de pasajeros para que se regresen a sus casas. Pero Montevideo accedió a que paremos para combustible y provisiones, pero se hizo, fuimos a Río de Janeiro, nos negaron, el Caribe nos negaron, y íbamos, creo, ya para esto, en todo este trayecto, la gente se comenzó a enfermar. En menos de 4 o 5 días de haber estado en Buenos Aires, pero nadie sabía que esa poca gente nos iba a contagiar y a nadie se le ocurrió. Y comenzó a enfermar el barco, llegó el día 30 de marzo y nos dicen todos a los camarotes. 30 o 31 de marzo, todos a los camarotes, hasta nuevo aviso. Y encerrados en los camarotes, nos dicen, vamos a ver por cuestiones médicas, vamos a parar en Barbados. Paramos en Barbados y no nos dijeron en ese momento, pero era para dejar a 2 personas que estaban ya críticos en una semana. Ya estaban críticos y para dejar las muestras de COVID a que se procese. ¿Y nosotros ya estábamos enfermas en ese entonces o no? Para esto ya Estábamos enfermas las dos. Pensábamos que teníamos gripe, porque ni por aquí que podía haber coronavirus en el barco. Claro. ¿Cuántas personas estaban tripulando entre que ustedes tengan la información? O sea, entre la tripulación y los turistas. Sí, al día siguiente, por la noche, como a las 10 de la noche, nos dicen, lamentamos comunicarles que mandamos a hacer 13 pruebas, de las 13 pruebas, 12 salieron positivas de COVID. Entonces, nosotros que estábamos enfermas, casi morimos. Claro, teníamos un poquito de fiebre, dolores de cuerpo, pero recién comenzando. Y otra amiga que ella también sí estaba bastante mal, ella ya se había ido al centro médico y le atajaron porque ella ya tenía fiebres altas, ya estaba complicado el pulmón. Bueno, nosotros nos fuimos complicando, pasaron los días y nos fuimos complicando. Ya había más dolores, más... yo soy asmática, entonces Ella se puso peor de lo que me puse yo. Sí. Entonces, realmente sí estaba angustiada en ese momento de qué podía ser el desenlace. Claro. Pero gracias a mi médico de Quito, que pude por WhatsApp comunicarme, y aquí el cuerpo médico también, que estaban colapsado porque no se avanzaban con la cantidad de personas que estaban enfermas. Para esto, nosotros encerradas no teníamos idea de la magnitud de cuántas personas estaban enfermas. De 1,030 pasajeros, por lo menos el 30% yo pienso que estuvieron contagiados. Y que a la final murieron 5. 5 fallecieron. 5. Okay, Sí, porque después de que ya pasó el tiempo
Y ya como estaba la gente tan enferma, ya decidió el barco venir hacia la Florida. Pero tampoco nos daban, no nos abrían el puerto. Se pensaba llegar a Fort Lauderdale y ahí dijeron que no, que no querían que su sistema de salud colapse con pasajeros extranjeros del barco, porque solo sabía que estábamos infectados, pero no sabían cuántos. En eso todavía no llegábamos, pero sabíamos que no nos daban permiso. Pienso que ya nos abrieron el puerto de Miami porque ya teníamos 2 muertos. Entonces ya se estaban perdiendo vidas, entonces nos abrieron el puerto de Miami. Pero Aproximadamente todavía no estaba cuántos países, abierto. aproximadamente por cuántos países pasaron y les negaron el ingreso o el acceso. 3 países, porque en toda la costa este de Sudamérica está Argentina, Uruguay y Brasil, porque los otros países ya eran más pequeños y eran más metidos. Entonces, y Barbados, creo que ni siquiera, no había, no aceptaron Barbados tampoco. Entonces, pero paramos ahí de todas maneras. Pero solo para dejar las pruebas. Y a los enfermos que estaban en ese momento graves. Críticos, sí. Luego de eso, ¿qué medidas sanitarias o qué medidas tomaron para poder mantener que esta curva no avance con todos? O sea, ¿qué medidas tomaron el cuerpo médico del barco? Bueno, desde el día antes de que, cuando ya sospechaban que había algo estaba pasando dentro del barco, que ya sospechaban de que estaba infectado de coronavirus, ahí nos hicieron que nos guardáramos en los camarotes y hasta el día de hoy hemos pasado encerrados en los camarotes desde el 31 de marzo hasta hoy día. Hasta hoy día. O sea que la atención para ha sido evitar el siempre. contagio. Claro. Y en este momento se encuentran ustedes en Miami, ¿no? En las costas, porque no estamos anclados, porque a la final ya llegamos a Miami con los 2 muertos, nos recibieron, pudimos desembarcar ahí a casi todos los pasajeros en cuestión de 4 días y la gente iba a los hospitales, iban poniendo grave, iban a los hospitales y ahí es donde fallecieron 3 más y ya a todos pudieron mandar a la casa, todo tramitaba la naviera, que es Princess Cruise. Ellos tramitaron el regreso de los 1000 y pico de pasajeros, a excepción de 13, que entre esas estamos las 2. Básicamente ecuatorianos, colombianos, rusos y un serbio. Porque las fronteras de los países estaban cerradas. Y no, por más que hicieron contacto por vía diplomática, no hubo aceptación de nuestros países, entonces por eso ya no pudimos bajarnos y nuevamente ya la pandemia se seguía empeorando y el control de enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dijeron, ¿sabe qué? El 9 de abril tienen que salir al mar todos los cruceros y no pueden volver a desembarcar hasta el 9 de mayo. Hay una orden que no se bajan ni tripulaciones ni pasajeros dentro de los Estados Unidos en ese tiempo. O sea que actualmente, según lo que ustedes me cuentan, aparte de su crucero, hay otros cruceros más también que están ahí
cerca de Miami. Sí, Sí, no sé si todos tengan pasajeros, no tengo conocimiento, pero como ya van a cesar las funciones los barcos, ya no van a operar, tienen que regresar a toda la tripulación porque aquí están los 13 pasajeros, pero más de 800 de tripulación y tienen que mandarles a los distintos países que no sé, de muchos países. Entonces, tienen que desembarcar a la tripulación porque no van a operar por lo menos hasta julio. Entonces tienen que desinfectar barcos y eso. Entonces, ante eso, ya nosotros, por lo que siguen, el contagio sigue dentro del sí, barco, por más que estamos dentro de camarotes, eh, no todo el mundo se enfermó al mismo tiempo. Entonces ahorita sigue habiendo gente que está dentro del camarote y que están enfermos. Entonces nosotros... gente de la tripulación que nos cuidaba a nosotros. Sí. Entonces ellos ahora están enfermos. Y no sabemos, y mañana se levanta la cuarentena dentro del barco, pero después de haber estado tanto tiempo, y estamos pocas personas, ¿no? Sí, Pero una cuarentena a medias, que solo salimos a dar una vueltita y regresamos al camarote. Con mascarilla y todo, y a ciertas áreas restringidas, manteniendo el distanciamiento. me estaban Pero claro, para indicando, nosotros ya son... sí, me estaban indicando ustedes que posiblemente puede ser la primera semana de mayo, en la cual ustedes tentativamente podrían salir de la embarcación. ¿Qué qué Sí, tan posible es eso? sabe que bueno, hemos hablado varias veces con el consulado, embajada y también la naviera, y ellos ya, sabiendo que ya hemos llevado tanto tiempo aisladas y eso, han concedido permiso para nosotros para bajar, pero ahora los que están estrictos son los de Estados Unidos. O sea, tenemos ahora ya al fin permiso del Ecuador. Eh, como caso humanitario, uno de los ecuatorianos es una señora que es discapacitada. Entonces ella tiene prioridad porque ella está dentro del grupo vulnerable. Entonces, como ella puede ir en un vuelo humanitario, pero las autoridades de Estados Unidos no quieren que nosotros nos mezclemos en los vuelos comerciales o charteres para que no, por más que hemos estado en cuarentena tanto tiempo, o sea, todo el mundo se está cuidando y ponen sus reglas, entonces, y a veces no coinciden los países con sus Claro. reglas. Ahorita es eh, uh, por ser pasajeros de crucero. Aproximadamente de los 13 pasajeros que son turistas, ¿cuántos son ecuatorianos y colombianos? Cinco, cuatro ecuatorianos, 5 colombianos Eso es todo. Claro, 4 y y 5. de ahí los otros son de Rusia y el otro son de Serbia, que ellos tampoco pueden ir a sus países. Cuénteme una cosa, este virus es altamente mortal. Ustedes que ya han tenido un acercamiento así directo, ¿qué pueden opinar? Porque lo que sucede es que ya estamos a una semana de que aquí en Ecuador
tengamos nuevamente, paulatinamente, se reactiven las actividades, porque el punto de vista de acá es que el comercio tiene que continuar. Pero viendo la situación que tienen ustedes, ¿qué nos pueden indicar con respecto a esto? A ver, altamente mortal. La cifra que yo le di de 5 muertos eh, es de los que nosotros sabemos, porque ya mucha gente ya se bajaron, y después por un grupo de Facebook que yo pertenezco a ese grupo, me he enterado que la gente se ha ido enfermando 1 o 2 días después de llegar a su casa. Entonces han sido hospitalizados y eso. Lo que sí eh, es altamente contagioso. Correcto, es contagioso, disculpen, Eso sí, la expresión, es contagioso, porque exacto. sí, contagioso porque de las amistades que nosotros teníamos, eh, digamos de 15, 20, la mitad estaban enfermos. Unos leves, unos moderados y otros y graves. uno que otro críticos. De estos 20 que yo le digo, 3 estuvieron hospitalizados. Claro, Con respiradores graves. Sí. claro, el punto era ese, ¿no? De Estos son que, porque porque lo que ustedes cuentan, rápidamente en un bajar y subir, en un ida y regreso, se contagiaron por esas personas que estuvieron en tierra, toda la tripulación que estaba en el barco. O sea, es bastante, bastante contagioso si no se toman las medidas necesarias. Sí. Y ellos bajaron con mascarillas incluso. Pero ya al regresar al barco, o sea, todo esto era un caos. Era un caos porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Los médicos no se avanzaban a atender a tanto enfermo. Entonces, y que había gente, no, pero yo tengo vuelo mañana, yo me quiero bajar, y otros que se regresaban y que ya no nos pudimos regresar, otros enfermos. Sí hubo un caos aquí en el barco de, y es de 1,000 personas más la tripulación 800. O sea, fue bastante caótico los siguientes días, y aún tomando las medidas de estar recluidos en los camarotes. Claro. Pero ante todo esto yo veo que ustedes han sabido guardar la calma, han sabido esperar para poder continuar, porque son 54 días y la verdad de verdad que ustedes han tenido una fortaleza sumamente alta para poder resistir todo esto. Sabes que a cada una en distintos momentos nos ha tocado unos bajones y desesperación con sueños, si nos vamos a bajar, no nos vamos a bajar. Mi amiga, su familia en Quito estaba enferma y ella se sentía aquí que no podía hacer nada. No, o sea, el estar encerrado no es fácil, no es fácil, pero después de que ya pasamos la enfermedad, ya estábamos más sanas, hemos sabido ahora tratar de disfrutar, y hemos aprendido a disfrutar de otra manera que a lo mejor en Quito, llevando la vida entre comillas normal, no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos compartido como hemos compartido. Entonces todo es que hay que poner de parte. Sí, hay muchas situaciones, entiendo que la cuestión económica con muchas personas eh, están angustiadas y eso, pero hay, hay que idearse la forma de tratar de sobrevivir, porque el salir
y tratar de ganarse el pan del día no puede ser perjudicial porque se pueden contagiar. Entonces, hay que poner en una balanza las cosas. Entonces, pero Claro. sí nos han tocado días difíciles, porque el ser humano no siempre quiere lo que está al otro lado de lo que no puede tener. ¿Cuál ha Y sido también su es rutina? importante Ajá. recalcar que aquí en el barco, ¿qué hacemos? Nuestra rutina, ¿qué hacemos? Bueno, aquí el barco nos ha tratado muy bien, no podemos queja, ellos nos han dado naipes, juegos para entretenernos. Tenemos la tecnología, las redes sociales. Nos tratan bien, nos complacen, se preocupan en qué necesitamos todo el tiempo. O sea, no, ¿para qué? Que nos tratan bien, súper bien nos tratan, o sea. Aquí aquí en el camarote hacemos ejercicio. Nuestros familiares han visto hasta la forma que nos hemos ideado de tener pesas, de hacer bailoterapia en un espacio mínimo, ¿no? Pero porque eso también ayuda a la salud mental. Entonces dijimos, no, y por obvias razones también, porque si no, uno ya después la ropa ya no le comienza a quedar chiquita. Entonces, por todas las razones, veíamos necesario hacer nuestra gimnasia a nuestro modo, pero siquiera media hora diaria y a veces hasta más. Entonces, tratamos de pintar, de conversar, hablamos con los vecinos, salimos al balcón, miramos el mar, o sea, hacemos cosas que nos distraigan para no pasar, porque realmente a veces sí es difícil estar tanto tiempo encerrado, ¿no? Pero de todas maneras estamos con salud, pasamos el peor momento, que cuando yo vi que mi amiga se enfermó y que ella sufre de asma y se me ahogaba, yo quería morirme. Decía yo, si le pasa algo a ella, y en ese momento llamando al teléfono, vengan, si no quieren un cadáver otra vez, si quieren, yo era desesperada.